El ejercicio 125 da un plano oblicuo PP' y un punto O. El punto O nos dice que está en el plano, pero no nos dan la altura, nos dan la coordenada Z. Entonces lo primero que hay que hacer es meternos en el plano, por ejemplo, con una recta auxiliar frontal. Hacemos esta recta frontal, lo ponemos y donde corte, pues ya sabemos que aquí tenemos la proyección vertical del punto O, un punto que está en el plano P. Bien, borramos estas líneas porque el dibujo se va a cargar. La segunda parte del ejercicio nos está pidiendo que dibujemos una recta perpendicular al plano P que pase por el punto O. Recordamos que perpendicularidad entre recta y plano, las trazas del plano tienen que ser perpendiculares a las proyecciones de la recta. Es decir, tengo que hacer una recta R' que sea perpendicular a P' por el punto O directamente. Esto sería mi recta R'. Vamos a prolongarla hasta aquí, por ejemplo. Y esta sería una perpendicular por el punto P, por el punto O, perpendicular a P. Bien, pues esta de aquí sería R. La recta R, proyección horizontal, es perpendicular aquí 90 grados con la traza P y pasa por el punto O. Y aquí arriba tendríamos R', que igual que la proyección horizontal es perpendicular a P' y pasa por O'. Ya tenemos esta recta. La voy a poner en color azul para que luego no moleste tanto. Bien, pues nos dicen que la segunda parte del ejercicio es dibujar un tetraedro. Un tetraedro que tiene su base en el plano P, es decir, está apoyado en el plano oblicuo. Y nos dicen que O es el centro de su base. Además nos dan la arista, nos dicen que tiene 73 milímetros de arista y que tiene un lado paralelo a la traza P de menor cota posible. Por lo tanto, como el tetraedro está apoyado en un plano oblicuo, lo primero que hay que hacer es abatir el plano para poder dibujar en verdadera magnitud la base de apoyo. Entonces, abatimos el plano P. Esta sería la traza P' abatida. Bien, esto de aquí lo marcamos en negro, es P' abatido. P' abatido. Ahora lo que hay que hacer es abatir el punto O. El punto O lo traemos hasta aquí, lo vamos a abatir con recta horizontal. Esta sería la curva. Haríamos paralela a P por la traza vertical de la recta, que sería esta de aquí. Y hacemos perpendicular a la charnela. Esto recordamos que es la charnela, no lo hemos marcado. Charnela. Luego este puntito de aquí ya sería O abatido. Estoy pensando, el nombre de la recta lo voy a poner en azul con el mismo color para que no se confunda. Bien. Tenemos el O abatido y ahora la pregunta es cómo dibujar aquí el triángulo equilátero. La base es un triángulo equilátero del lado 73, pero no sabemos qué condición tiene. Nos está diciendo, tiene un lado paralelo a P. Recordamos que lo que es paralelo a P, las rectas horizontales, cuando son abatidas también siguen siendo paralelas a P. Y además nos dicen que tiene ese lado es el de menor cota posible. Bien, pues entonces nos dibujamos nuestro triángulo equilátero de 7,3 y esta sería la cara de apoyo en el plano abatido. Determinamos el baricentro.
Este es el punto A. ¿Cómo está nuestro triángulo? Pues nuestro triángulo nos dicen que está girado. ¿Cómo? Pues hasta que estará así, hasta que este lado y este de aquí sean paralelos. Por lo tanto, vamos a girarla hasta que tenga la posición. Esta sería la posición del triángulo que nos están pidiendo. Y este punto de aquí sería O. ¿Qué tenemos que hacer? Coger esta medida que es 1/3 de toda la altura de cara, la medimos aquí y haríamos paralela. Medimos aquí, bueno, cuando ya tengamos eso, medimos la mitad de 73, la mitad de 73 y pinchamos, o cogemos esta distancia que es 2/3 de toda la mediana y la ponemos aquí. O lo más fácil, dibujar el triangulito aparte, coger esta distancia, medirla hasta aquí, cojo esta distancia y la mido aquí, cojo esta distancia y la mido aquí, y a partir de ahí, ¿qué haríamos? Pues dibujar aquí con la mitad de 73, es decir, con esta circunferencia, dibujarlo aquí y ya pinchar aquí con 73. Este sería nuestro lado, ya lo marcamos en negro. Y ahora con lado 73 hacemos la circunferencia. Y este sería el vértice que nos falta. Bien, borramos todo lo auxiliar, porque este sería nuestro triangulito ya. Lo siguiente, fundamental, nombrar los vértices. Podemos llamar a ABC. A batido. C abatido. B abatido. Bien, lo que hay que hacer ahora es desabatir estos vértices. Desabatimos los vértices con rectas horizontales, por ejemplo. Bien, pues esta recta vendría aquí y esta recta vendría aquí. Esto sería el punto B, proyección horizontal del punto B. Esto sería la proyección horizontal del punto A. Y finalmente C lo tendríamos aquí. Esto de aquí lo voy a marcar en negro, sería... Luego estudiamos la continuidad, esto ya sería la cara de apoyo. Esto al fin y al cabo no deja de ser un ejercicio de abatimientos, no tiene ningún misterio más. De momento no hemos trabajado todavía sólidos. Sabemos que es un triángulo apoyado en un plano oblicuo. Esto sería A', esto sería B', y finalmente aquí arriba estaría
C'. Marcamos en negro las tres caras del triángulo. Bien, tenemos la base de un tetraedro, es decir, un triángulo equilátero apoyado en un plano oblicuo, en este de aquí. Tenemos este triángulo de aquí y ese triángulo de aquí, ABC, A', B', C'. Lo hemos orientado, hemos abatido el plano a partir del centro, del baricentro del triángulo, hemos orientado el triángulo con los datos que nos dan, que nos decían que un lado era paralelo a la traza horizontal del plano, es decir, a P, y era el de menor cota posible, por lo tanto el vértice opuesto estaba aquí. Dibujamos un triángulo cualquiera de lado 73, que es la lista que nos daban, y trasladamos a partir del baricentro. Bien, para dibujar el tetraedro, ¿qué necesitamos? Pues la altura del tetraedro. Recordamos que eso se sacaba haciendo un triángulo arista, arista, arista y sacábamos la altura de cara, y finalmente se hacía otro triángulo isósceles que fuera altura de cara, arista. Entonces, lo que estoy haciendo es dibujar aquí la altura de cara, que lo he marcado en azul, dibujo otro lado que sería la altura de cara y aquí dibujo la arista, que era 73. Donde se corte en esta distancia es arista y esta distancia es altura de cara. Lo marco por colores, que parece más sencillo y más fácil de identificar. Entonces tendríamos un triángulo isósceles donde este lado y este son iguales y son a altura de cara. La hemos sacado a partir de arista, arista, arista. Y este lado aquí es la arista. Por lo tanto, la altura del tetraedro sería esta distancia de aquí, la altura relativa a una altura de cara y sería esta distancia en naranja. ¿Esta distancia la ponemos aquí en la recta perpendicular y ya hemos acabado? No. Sí que es verdad que esta distancia se mide siempre perpendicular al plano de apoyo. Entonces, como este es nuestro plano de apoyo, el PP', vamos a medir la altura del tetraedro en una recta perpendicular. Cogeremos la distancia, determinaremos el vértice y uniremos. Pero el problema es que en esta recta azul que estamos marcando, recta perpendicular, no se puede medir en verdadera magnitud. ¿Por qué? Porque es una recta que no tiene ninguna proyección donde se pueda medir en verdadera magnitud. ¿Qué tenemos que hacer? Efectuar un giro, convertirla en frontal o en horizontal para poder medir en verdadera magnitud y ahora sí determinar cuál es el vértice. Bien, pues esta recta de aquí voy a girar respecto de un centro que va a ser O y la voy a convertir en frontal. Entonces voy a coger un punto cualquiera, por ejemplo este de aquí, me lo llevo un poquito lejos. Cojo un punto cualquiera, que es el punto J, por ejemplo. Ese punto cualquiera J. Me lo llevo a la recta que la voy a poner en rojo. En color rojo voy a tener la recta frontal. Entonces ese punto J girado estaría aquí. Sería J1. Bien, la nomenclatura da un poco igual la que utilicéis, en función de si utilicéis primas en la proyección vertical o no. Entonces, este punto es el J1. Ese punto J, ¿dónde está arriba? Aquí. Ahí está J', que lo voy a marcar en azul, que creo que se ve mejor. Entonces el punto J lo vamos a marcar en azul. Y J1 girado. ¿Ese punto dónde está girado? Pues si estamos haciendo un giro convirtiendo en una recta frontal, lo que va a pasar con el punto en proyección vertical es que se va a desplazar en horizontal. Luego este puntito de aquí sería J1'. Este punto de aquí. Lo marcamos en rojo. Esta recta de aquí, la que pasa por J1' y por el 0, que es mi eje de giro, va a ser mi recta girada. Lo prolongamos hasta aquí. Y entonces vemos cómo a partir de este centro, O', hemos cogido esta recta, la hemos girado efectuando un giro en horizontal, hasta que esta recta R se convierte en, no lo hemos nombrado, en R sub 1.
que es la recta R girada frontal. Eso pasa en la proyección horizontal, en la planta. Y en alzado vemos que esta recta, desde aquí, efectúa un giro desde este punto J en horizontal y viene aquí. Luego este punto con este punto J1' es la nueva proyección R sub 1'. Aquí sí, en la línea roja, que es una recta frontal, aquí ya podemos medir en vez de la magnitud. Luego cogemos esta distancia, la medimos desde O y este puntito de aquí va a ser V sub 1', este punto de aquí. Esta distancia desde aquí hasta aquí es H, esta H naranja que sacamos aquí, la altura del tetraedro. Bien, pues ese punto nos lo vamos a llevar a la recta originaria, que es donde queremos marcar el vértice. Y va a ser este punto de aquí. Ya unimos con el perímetro. Este punto de aquí será el punto V'. De la recta roja, que es girada, la llevamos a la recta azul. Y en la recta azul ya tiene el nombre que toca, el vértice. Y ese puntito lo bajamos aquí, en perpendicular. Que sería este punto de aquí. Que se llamaría V. Lo que habría que ver ahora es analizar la continuidad de las vistas. Entonces, siempre el perímetro, todo continuo. A, B, C, V, todo continuo el perímetro. Y ahora hay que ver si la A, B o la VC están una por encima de la otra. ¿Cómo lo vemos? Mirando siempre la vista opuesta. ¿Cuál es la arista más alta que tenemos? La V'C'. Luego la VC va a ser la más alta mirando desde arriba, por lo tanto, esta arista de aquí va a ser continua. Esta la vamos a marcar en negro. Si esa es negra, esta de aquí abajo tiene que ser discontinua, porque se ve, está por la cara de debajo. Así, se ve discontinua. Vamos a quitar esta recta para que no confunda. Bien, y estudiando, ya tenemos el tetraedro, y estudiando aquí lo que pasa, necesitamos saber si AC está por delante o no de VB. Vamos a verlo en la planta. Mirando de frente, en el alzado, la VB es la primera que nos encontramos, por lo tanto la V'B' va a ser negra. Perdón, continua. Y esta de aquí sería discontinua, la AC. Y esta sería la solución del tetraedro apoyado en un plano oblicuo. Primero, dibujar el triángulo equilátero en la base. Como está en un plano oblicuo, lo que hay que hacer es abatir. Abatimos y disponemos ese triángulo en función de los datos que nos hayan dado para orientarlo. Dibujamos el triángulo, sacamos el tercer vértice, desabatimos. Ya tenemos ABC' y ABC. A partir de ahí, medir la altura del tetraedro como si estuviera apoyado en un plano horizontal, pero perpendicular al plano de apoyo. Que en este caso, como el plano de apoyo es un plano oblicuo, pues hay que medir en perpendicular, en la recta azul. ¿Qué pasa? Que la recta azul es una recta que no tiene proyecciones en verdadera magnitud. Hay que convertirla en frontal o en horizontal para que podamos medir en verdadera magnitud. Hacemos un giro, la convertimos en una recta roja, que es una frontal, cogemos la altura del tetraedro que hemos calculado aparte, la medimos aquí y deshacemos el giro, es decir, ese punto, esta distancia la traemos a proyección, a este punto. Ya tenemos el vértice V, lo bajamos y simplemente es estudiar la continuidad, ver cuál está vista y cuál es oculta.